Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Realmente este programa a mí me hace mucha ilusión y me llena de contento y, por qué no decirlo también, de prestigio. Pues en esta ocasión estoy conversando con una persona a la que podríamos calificar de verdaderamente extraordinaria y que además me ha hecho y me ha concedido el honor de su amistad. Me refiero a David López. David T. López. Conozco a David desde hace quizá 30 años y durante esos 30 años hemos convivido mucho, aunque no tanto como yo quisiera. Conocí a David en el programa que teníamos la Universidad de Monterrey y St. Mary's University, el Joint Venture, un programa para entrenamiento de abogados en cuestiones multinacionales, y después nos tocó coincidir colaborando en el acercamiento de las comunidades jurídicas de Monterrey y Houston. Gracias a los buenos oficios de David, yo recibí en una reunión que tuvimos la ciudadanía honoraria de Houston, la cual me llena de contento y de prestigio, con el primer alcalde de color que tenía Houston. Recuerdo muy bien en aquello. Luego tuvimos varios encuentros más. Desafortunadamente aquello no continuó, a pesar de los esfuerzos de David y mío para tratar de continuar desordenando el mundo. Pero si todas estas cosas no fueran suficientes, debo decir que la vida entera de David es interesantísima. David nació y creció en Laredo, Texas, como auténtico mexicano. Así es que a lo largo de los años David fue periodista, fue líder sindical, un miembro activo de la comunidad en donde quiera que él estaba, y en 1961 se graduó como abogado o recibió el título de abogado en el South Texas College of Law, ahí en Houston, y posteriormente David se inició como abogado litigante, donde ha sido reconocido más de una vez como uno de los litigantes más importantes de Texas. Hace varios años, en el 2007, la Barra de Abogados de Texas lo reconoció entre 70,000 abogados como el abogado más sobresaliente, el abogado litigante más sobresaliente. Y ahora, el miércoles de esta semana, la Barra de Texas, la fundación de la Barra de Texas, de la Barra de Abogados de Texas, lo ha reconocido como por el cumplimiento de sus 50 años de vida profesional. Un honor que en esta ocasión solamente se le ha concedido a 5 abogados en todo Texas. Quizá cuando comento todas estas cosas, pues se me va a comentar que David ha sido profesor en varias universidades, que ha colaborado en programas internacionales, que ha sido conferencista en México, en Bolivia, en Perú, en Panamá. Y bueno, quizá tantas cosas que digo sobre la vida de David haría pensar a la gente
que es que le tengo mucho cariño, y lo que habría que decir es que efectivamente así es. Me une con él un gran cariño, una gran amistad. Su vida me parece excepcional, y una cosa extraordinaria que debo agregar, la cereza del pastel, es que la vida de David no se puede entender ni concebir sin la presencia de su esposa Romelia. Romelia ha sido su gran amiga, su íntima amiga, ha sido su esposa durante muchísimos años, un matrimonio muy estable, y por si esto fuera poco, ha sido también Romelia la administradora de su despacho y su práctica profesional. Bueno, quizá ya me robé muchos minutos del programa, pero vale la pena al hablar de ti, mi querido amigo. ¿Qué me puedes contar de tu vida? Bueno, pues mencionaste que mis padres son mexicanos. Yo nací en los Estados Unidos, en Laredo. Laredo, has de saber, tiene conexiones directas no solamente con Tamaulipas, sino que con el estado de Nuevo León. Y mis padres, mi papá y mi mamá, ambos son de Nuevo León. Así que siento una amistad y un respeto al estado, ¿no? Particularmente mencionas a Romelia. Romelia nació en Monterrey, así que me da mucho gusto que me des la oportunidad de presentarme en el programa. Ha sido una vida interesante. Comencé en mi educación allí en Laredo, en la escuela secundaria de Martin High School, y me habían dado la oportunidad de participar como director de un periodiquito que se distribuía a los alumnos. Y con esa oportunidad, al graduar, pude ingresar al periodismo como reportero en el Laredo Times. Y de ahí pensaba yo, bueno, pues vamos a ver la posibilidad de seguir con la educación. Y me fui a la Universidad de Texas, nomás con el deseo, más que otra cosa, con pocos recursos, en un autobús Greyhound llegando a Austin, donde está la universidad, y no sabía ni dónde se locaba la universidad, ¿no? Tenía yo la dirección era en la calle Guadalupe. Y yo estaba preguntando a las personas que veía dónde está la calle Guadalupe, y nadie me podía dirigir. Claro, estamos hablando de una época muy anterior a Google Maps y esas cosas. Sí, muy bien. Hasta que una de las personas me dijo, Guadalupe. Sí, Guadalupe está por ahí. Bueno, estamos en esa situación donde, pues, llegando a la universidad perdido, ¿no? Pero tuve la oportunidad de seguir los estudios. Pensaba yo entrar a la carrera de abogado, pero me puse a ver, digo, bueno, ya tenía 2 años de un colegio en Laredo, un community college, un pequeño colegio que no estaba al nivel de la universidad. Y ya estaba figurando yo cuáles los recursos que tengo que se puede hacer. Me di cuenta que para ser abogado no solamente se tendría que completar los 4 años con el bachillerato, sino 3 años más para completar la carrera de abogado. Me dije, no, es imposible, no voy a poder hacerlo. Así que
seguir unos estudios en periodismo. Y tuve la oportunidad, porque la experiencia que había tenido yo en Laredo como reportero, de hacerme managing editor, o en esencia el director ejecutivo del periódico diario de la universidad. Y eso me dio la oportunidad de graduar y seguir la carrera de periodismo. Estuve otra vez en Laredo, en Corpus Christi. Luego fui y me seleccionaron para una empresa que representaba en el gobierno estatal a periódicos en varias partes del estado. Y tuve la fortuna de que, por haber hecho un artículo en Laredo sobre lo que llamaban commuters, personas que tenían la ciudadanía norteamericana, pero se les hacía más conveniente vivir en México. Y era una controversia muy grande, porque se decía, bueno, pues tienen un nivel de vida más económico en Nuevo Laredo, y es una competencia a los residentes de Laredo que los desventajan. Bueno, por esa experiencia que tuve, se comunicó conmigo un director adjunto de la Federación Estatal de Sindicatos en Texas, ¿no? Y con eso me dio la oportunidad de ir a tomar el puesto de director general adjunto de la Organización Internacional de Sindicatos en la Ciudad de México, la oficina regional que representaba a los sindicatos en todas las Américas, Norteamérica, Sudamérica, el Caribe. Y como director general adjunto yo tenía cargo de las publicaciones, periódicos, magazines. Lo hacíamos en inglés, en español, algunos en portugués. Y estuve 2 años en eso. Ocurrió que el nombrado César Chávez, muy bien conocido como líder sindical, estaba organizando a los campesinos en California y quería comenzar a hacer los mismos esfuerzos en Texas. Y decidí, bueno, quería yo apoyar ese esfuerzo de César Chávez, y regresé a Texas como representante de la Federación Nacional Sindical, el AFL-CIO, y me tocó directamente apoyar a los esfuerzos de César Chávez en lo que llamamos el Valle de Texas, en las fronteras en el sur de Texas, McAllen, Harlingen, esos locales. Y tocó que con esa responsabilidad que tenía también me dirigieron a El Paso, Texas, a ayudar los esfuerzos de un sindicato en una fábrica que fabricaba los telescopios para las armas, los rifles, ¿no? Para los que van a cazar. Y tocó que estábamos negociando un contrato, fue mi responsabilidad de negociarlo, y me di cuenta que el contrato que tenían, que se estaba venciendo,
no tenía una manera efectiva para enforzar cualquier violación. Así que traté de cambiarlo. Se negó a la compañía de la fábrica y resultó una huelga. Me tocó dirigir la huelga. Fue un esfuerzo bastante difícil porque salieron todos los empleados de la fábrica en huelga, pero inmediatamente se hizo una fila de aplicantes, de personas que estaban viniendo de Juárez, cruzando la frontera para tratar de obtener empleo. Pero lo peleamos y resultó con éxito el esfuerzo. Y eso le llamó la atención a un abogado que era director de una organización que se había fundado en esos años, el Mexican American Legal Defense Fund, un fondo para educar y promover abogados para representar a los mexicoamericanos. Y me tocó de que el individuo quedó impresionado con lo que habíamos hecho en la huelga y me recomendó y recibí la primera beca que hizo esa fundación, pagándome para inscribirme y pagarme los gastos para entrar a la profesión. Y fui... MALDEF es la organización, ¿verdad? Sí, sí. Y me estaban pagando lo que cobraban en el colegio. Me pagaban los libros, pero todavía no tenía yo que sostener. Me había casado, pues estaba Romelia, nuestra hija acababa de nacer. Así que continué trabajando como representante sindical y atendiendo las clases de derecho en las noches, en las tardes. Pero pude completar lo requerido para recibir el título de abogado. Es decir, como el viejo decía, si las cosas se hicieran sin esfuerzo, cualquiera las haría. Sí, fíjate que me tocó en una ocasión que, ya que estaba como representante nacional, me dijeron, bueno, tenemos que mandarte a San Antonio porque tenemos un problema. Y tocaba que me había inscrito al total máximo de las clases en el colegio de Derecho. Pero tuve que seguir las clases viajando de Houston a San Antonio en coche para ir a hacer el trabajo en San Antonio, regresarme y hacer lo que se pudo hacer para seguir las clases, ¿no? Yo le digo a mis compañeros que una de las razones que me gradué en la posición número 1 en la clase. Que es algo que se me pasó decir, tú te graduaste summa cum laude, es decir, no solamente un gran esfuerzo para sacar la carrera, sino además recibes el honor de ser la calificación más alta de tu promoción. Sí, lo que te contaba es que bromeando les digo a mis compañeros, bueno, la razón que salí en el número 1 es que la mayoría del tiempo estaba dormido y no me confundió el profesor. No, por supuesto, no fue el caso. No, claro que no. Pero así sucedió. Bueno, y ahí comenzó la carrera difícil al comienzo. Tuve que ponerme a
a tratar de que se me conociera en la comunidad como abogado. No se permitía tener anuncios públicos en ese tiempo. Y fue cuando entré a mi breve carrera política de postularme como candidato a la mesa directiva del sistema escolar, que una posición bastante importante en Houston, porque era en ese tiempo uno de los sistemas más grandes en la nación. Y además importante el sistema escolar. Tenemos un presupuesto, no me acuerdo, 300, 400 millones anuales. Y me tocó, bueno, buena fortuna, y también estuve trabajando, me tuve que dedicar casi totalmente a la campaña, desde las horas tempranas, a los 5 o 6 de la mañana en el puerto de Houston, donde estaba comunicándome con los trabajadores, todo el día comunicándome con personas en la comunidad, y en las noches yendo a los clubs para hacer campaña, ¿no? Pero bueno, fue algo que resultó bien. Y que solamente se puede hacer cuando uno tiene 30 años. Sí, fue de algo que no se ha repetido, que me tocó triunfar con 12 o 13 contrarios en la elección. Y eso es algo que no ocurre usualmente en las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Generalmente, hasta cuando hay nomás 3 o 4 candidatos, ningún candidato tiene la mayoría, y tiene que haber otra elección para los 2 candidatos que hayan salido con más votos, ¿no? Sí, una especie de segunda vuelta. La segunda vuelta, sí, y esto me tocó que no tuve que hacer eso, ¿no? Porque salí con la mayoría de votos sobre los otros 12 candidatos, ¿no? Y fueron 4 años muy interesantes. Estábamos desegregando a las escuelas, y había algo bastante que perjudicaba a los... Me tocaron épocas muy interesantes de la historia de Texas, el movimiento del sindicalismo agrícola. Veo que ahí tienes la foto con Ted Kennedy y Walter Mondale. Sí. Y además te tocó esa época tan importante de la desegregación racial de las escuelas en Texas. Es todo un movimiento. Lo que estaban haciendo los directores de las escuelas, porque se había dictado una opinión en la Corte Suprema de los Estados Unidos, diciendo que no se podía separar a las razas, ¿no? Bueno, lo que habían hecho en Houston era declarar que los latinos mexicoamericanos, para ocasión nomás de la educación, se debían a considerar como blancos. Y lo que iban a hacer para desegregar a las escuelas es combinar las escuelas de negros con las escuelas de latinos. Y eran escuelas que eran 99% de una raza de la otra, ¿no? Y una de las primeras propuestas que hice es de considerar a los mexicoamericanos o a los latinos, porque hay latinos de otros países en Houston, ¿no? A considerar a los latinos
como otra clasificación racial. Y eso ya derrotó totalmente a lo que se estaba haciendo y dio la oportunidad a que ambos, los negros y los latinos, también tuvieran la oportunidad de las mejores escuelas. Sí, la verdad es que el proceso de integración humana en los Estados Unidos ha sido el resultado de una gran lucha que a veces se pierde su importancia en la distancia. Y con la Constitución, y ya que se había cumplido eso, algunas otras cosas que se pudieron hacer cuando estaba en la mesa directiva, usando recursos del gobierno federal para los latinos que necesitaban ayuda para ir a la escuela, etc. Aumentamos el número de profesores y administradores en el sistema de descendencia latino por, creo, el 30-40%, ¿no? Y cumplí los 4 años y ya dije, ya he hecho mi parte y me dediqué ya a litigar, ¿no? Y en donde ha sido exitosísimo como litigante. Bueno, estaba yo tratando de figurar qué tantos casos llevé a los tribunales y conté entre 450 y 500 juicios. ¡Qué barbaridad! En los tribunales del Estado y en los tribunales federales, y principalmente en los tribunales federales del gobierno nacional, porque eran donde los casos de discriminación en contra de los latinos y la gente de color. Al final, un luchador social, ¿no? Pues sí. Y eso fue lo que me ha dado mucha satisfacción de poder hacer esa marca, porque fueron luchas bastante difíciles. Claro. Sí, cuando se vive en la comodidad del siglo XXI, a veces se pierde la dimensión de los difíciles procesos que hubo que vivir para llegar a donde estamos hoy en día. Pues sí, hemos tenido el problema con el expresidente Trump y los que lo apoyan, ¿no? Y las luchas, pero no es nada nuevo, ¿no? Yo recuerdo la mesa directiva de las escuelas comenzaban las reuniones con una oración y cerraron una crítica, dijeron, bueno, estábamos observando que cuando se hizo la oración, David López no estaba moviendo los labios. Me dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer? Mi Dios no necesita que lo haga oralmente, ya sabe. Pero era esa cuestión, me decían, criticándome por lo que había hecho en Latinoamérica con los sindicales, ¿no? Preguntando, bueno, ¿qué andabas haciendo tú allá en Sudamérica? Decía, bueno, estaba luchando contra el comunismo. Era actualmente porque sí estábamos organizando sindicatos que eran diferentes a los sindicatos controlados por elementos del comunismo. Era una época totalmente distinta, incluso desde el punto de vista ideológico, a la que se vive hoy en día, ¿no? Sí, yo recuerdo llegué a una de las ciudades en Bolivia, ¿no? Donde estaba ayudando a llevar cursillos de sindicalismo. Y me di cuenta que cuando llegué
que se está difundiendo una protesta diciendo uno de los representantes que viene de los Estados Unidos. No vamos a tolerar esto y no va a salir de bien aquí y aquí se va a quedar y lo vamos a matar. Y me decían, bueno, ¿quieres llevarte una pistola, alguna arma? Y les digo, bueno, estos son individuos que están trabajando en las minas. Se llevan dinamita a las minas y se traen lo que puedan. ¿Y qué creen que voy a hacer yo con una pistola? Con una pistolita, ¿verdad? Si acaso puede. Pero fue una época también bastante interesante, ¿no? Y yo creo que va a haber que dedicar un programa exclusivamente para platicar sobre estos esfuerzos tan importantes que tú dices. Pero cuéntame, de tu vida de abogado litigante, ¿qué es lo que te queda de satisfacciones, de experiencias, de recuerdos? Bueno, fue que creo yo el efecto en personas individualmente, ¿no? Personas que están laborando, que trataban de dedicarse bien a su trabajo, a ser efectivo, ser apoyar a los esfuerzos de la empresa, ¿no? Y que tenían problemas que se les pagaba menos, no se les avanzaba en la carrera o se desocupaban simplemente por ser de descendencia latina. Y eso resultó siendo posiblemente la gran mayoría de mis casos, ¿no? Y los casos que tuve con mucha satisfacción, porque tenía el recuerdo, la impresión de lo que habían pasado mis padres, otros latinos en Laredo, donde había sido una situación bastante difícil. En los años que estuve yo en Laredo como joven, Laredo se calificaba con la ciudad más pobre de la nación. Y me dio el sentimiento de asegurar en lo posible de personas con esas necesidades, de tratar de forjar lo mejor posible para su familia, que simplemente por ser de descendencia latina no se les permitía la igualdad. Y eso posiblemente es lo que me ha dado más satisfacción, aunque he ejercido en varios campos, ¿no? Asuntos comerciales, asuntos internacionales, muchos asuntos de la energía, del petróleo, de la electricidad. Tuve un caso defendiendo una de las patentes de una invención que había hecho un latinoamericano, que se está viendo con mucha competencia de otras posibilidades. Pero además te has convertido en un experto en algunos campos, y me refiero como un experto ante los tribunales, en el campo de la determinación de los honorarios de los abogados. Has trabajado en el área del transporte automovilístico, los camiones que transportan, has participado en audiencias del Senado y del Congreso, es decir, has tenido mucho que aportar y yo me imagino que eso contribuye a hacer tu vida y tu visión sobre las cosas mucho más rica. Por supuesto, hay que considerar una variedad de diferentes
problemas, de diferentes cosas que se tienen que enfrentar. Y lo que quería indicar simplemente es que posiblemente hay alguna área que lo más que quiera uno ejercer en una variedad de cosas, siempre hay algunas que se sienten con más satisfacción que otras. Y para mí fue los casos donde se defendían los derechos de los individuos. Posiblemente por la experiencia como oficial sindical, ¿no? Y en una situación donde bajo las leyes del estado de Texas se limitan mucho los sindicatos en Texas, ¿no? Sí, claro, los derechos laborales. Sí. Oye, David, y desde el punto de vista de las frustraciones, a veces se sobrevalora los éxitos, pero la vida es altos y también bajos. Cuéntame un poco de tus experiencias duras en el mundo del litigio y cómo las superaste, porque me imagino que esto también debe haber dejado huella en tu vida. Sí, y actualmente la experiencia fue una de tener ventaja en lugar de desventaja. Al comenzar a ejercer en los tribunales, ¿no? No se me consideraba estar al nivel de algunos de los abogados en grandes empresas, abogados que habían ido posiblemente a graduarse de universidades más prestigiosas, etc. Y mucho de mi éxito en los primeros años fue simplemente porque no se me consideraba como una persona de habilidad, ¿no? Y para cuando ya se dieran cuenta de que la situación era diferente, ya se habían perdido el caso, ¿no? Ya habíamos triunfado. Eso, fíjate que después de tantos años todavía existe en mi concepto. Es la misma consideración, posiblemente no al caso tan grave, ¿no? Pero sí todavía hay un desprecio a los abogados que son de descendencia latina. Y es algo que queda todavía para tener un reconocimiento y hacer lo posible para terminar esa situación. Y se está terminando. Hemos tenido a bastantes, no bastantes, pero a varios abogados, y poco a poco se está incrementando el número de jueces que son de descendencia latinoamericana. Ya tenemos uno de los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sí, cómo no. Esperamos que continúe, ¿no? Sí, ella, la Justice, la ministra Sotomayor, estuvo aquí en Monterrey en un evento que organicé sobre sustracción internacional de menores, y me tocó el gusto de conversar con ella y tomarme una foto. Es en un momento en que ni siquiera nos imaginábamos que ella iba a llegar a la Corte Suprema. Sí. Una mujer extraordinaria. Y nos ha hecho bastantes razones para ser orgullosos que está en esa posición. David, por otra parte, yo desde que te conozco he notado dos cosas importantes en ti. Siempre estás constantemente preparándote, siempre estás constantemente aumentando
tu educación, tu entrenamiento en distintos campos. Yo creo que por eso te fuiste a vivir ahí al lado de la Universidad de Houston. Y el otro tema es tu trabajo comunitario. Siempre has sido constante y muy activo en la barra de abogados. Pues sí, es una responsabilidad que reconozco, que tenemos todos nosotros. Y ahora, como te contaba, que ya no estoy litigando, estoy tratando de enfocar en la manera de resolver los pleitos que tienen algunas de las partes, ya sea por mediación, como una recomendación neutral de tratar de que las partes lleguen a un acuerdo, o por arbitraje, que esperamos sea más efectivo para realizar una resolución con menos tiempo y con evitando algunos de los grandes gastos que hay en litigar. En el litigio, ¿verdad? Sobre todo el litigio en los Estados Unidos, que puede ser tan extraordinariamente caro, ¿verdad? Es una cosa impresionante. David, el tiempo se nos ha venido encima y son tantas las cosas que tenemos que conversar, que a mí me gustaría que nuevamente nos pudiéramos reunir en un programa para conversar sobre esto, porque fíjate que pienso yo que hay vidas ejemplares, como el caso tuyo, y personas como tú siempre se convierten en un modelo digno de ser seguido. Y con este espíritu de tu ejemplaridad, a mí me gustaría pedirte que al acercarse el final del programa, tú nos hicieras el favor de hacernos una reflexión y dirigir un mensaje para las personas que semana a semana nos hacen favor de seguirnos. Bueno, mi recomendación es seguir lo que tú dices, ¿no? Siempre estar con curiosidad, con tratar de comprender y desarrollarse en conocer todos los aspectos que puede uno enfrentar en la vida, ¿no? Mucho de lo que he podido hacer es por mi afición a la lectura, a leer libros que sean de derecho, sean de cualquier otra cosa, ¿no? Pero siempre para tener la ayuda directa e indirecta de lo que se ha expuesto por personas que tienen más conocimiento en algunas áreas que yo. Y espero que hemos discutido en los programas de intercambio y tenemos varias organizaciones. La barra de Texas o la barra de Houston no ha querido seguir con lo que hicimos cuando teníamos los programas aquí, pero creo que hay otras organizaciones que posiblemente se interesen. Y el programa que estás haciendo va a dar un gran impulso a esos esfuerzos. Bueno, pues yo agradezco mucho tu amistad y tus conceptos, y creo que el mundo se ha ordenado mucho en los últimos años y tenemos que conversar tú y yo para ver cómo lo ponemos de cabeza. Ándale, estamos listos para hacerlo. Bueno, pues te agradezco nuevamente el honor que me has concedido a través de esta conversación. Te invito a seguir platicando nuevamente en otro programa, y al público que nos hace el favor de acompañarlos, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros. Nos gustaría tratar y conversar sobre los temas que sean de su particular interés. Así es que, agradeciendo a David y a ustedes el favor de su compañía, les recuerdo que habremos de estar conversando semana a semana. Un saludo muy cordial.